Muy bien, muy buenas noches. Tengan todos ustedes, que Dios les bendiga. El día de hoy vamos a continuar con la serie del libro de Habacuc y esta noche tenemos un tema que nos va a ayudar mucho a enfrentar aquí a situaciones que no entendemos por qué. Ahí vienen cosas a nuestras vidas que decimos, bueno, ¿y esto por qué sucede? ¿No? ¿De dónde salió? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Y hay situaciones en las que vemos que no sabemos cómo actuar. Bueno, el día de hoy vamos a ver que este libro de Habacuc nos enseña cómo actuar. El tema que vamos a abordar el día de hoy lo he titulado Mirando con los ojos de Dios. Mirando con los ojos de Dios. Hermanos, hemos visto que el profeta Habacuc se encontraba en un dilema. No entendía la manera de obrar de Dios. Nosotros necesitamos entender una diferencia de lo que hemos estado hablando acerca de este libro. Una cosa es quejarse de Dios y otra cosa es venir a presentar nuestra queja ante Dios. Y es precisamente lo que hace Habacuc. No se está quejando de Dios, sino viene a presentar su queja ante Él. Muchos pudiéramos, a veces llegamos a pensar, no, es que yo no puedo decir tal cosa de lo que estoy sucediendo, pero es como si me estuviera quejando de Dios. Y en realidad nosotros como cristianos necesitamos ver esa distinción. No es de que te estés quejando de Dios, sino es presentar tu queja ante Dios. Y es precisamente lo que Habacuc hace, presenta su queja ante Dios. El problema que estábamos viendo en el libro no radicaba en encontrar una respuesta rápida a la situación en la que estaba viviendo este Habacuc, sino más bien Habacuc no entendía el enfoque correcto de lo que estaba sucediendo. Y eso es lo que muchas veces nos pasa a nosotros como creyentes. No tenemos el enfoque correcto de la situación por la que estamos pasando. Y al no tener un enfoque correcto, evaluamos de una manera negativa todas esas cosas que están a nuestro alrededor. Todo lo vemos de una manera pesimista. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana habitualmente quiere una respuesta clara a cada asunto específico. ¿A cuánto nos pasa eso, no? Quiero que si ese es el trabajo, sí o no, o si es esta la persona indicada, o si es la puerta correcta que hay que tocar, y prácticamente esperaríamos la voz audible de Dios que nos diga, escoge el negro. ¿Cómo me voy vestido hoy? No, pues escoge el rojo, ¿no? O sea, buscamos una respuesta específica a cualquier situación. Y una de las cosas que vemos es de que la Biblia no siempre nos da lo que queremos en ese sentido. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa cuando ocurre lo inesperado en nuestras vidas? Cuando de alguna manera Dios está procediendo, pero de una manera inusual. ¿Qué sucede? Usamos a veces el término nos paniqueamos. O sea, como que decimos, híjole, no sé qué está sucediendo. Pensamos que es una maldición por lo que yo acabo de decir o por mi pensamiento. Y de alguna manera somos propensos a caer en el pánico. El pánico nos gobierna. Buscamos conclusiones rápidas a la situación que estamos viviendo y al final terminamos perdiendo el control. Y lo que sucede es que no entendemos. No entendemos como el profeta Habacuc el por qué Dios está permitiendo tal o cual cosa. Y asumimos que nuestra conducta no merece tal trato o tal indiferencia y actuamos como un niño, cuando de alguna manera pensamos que nos merecemos tal cosa porque obedecí a mi papá. Porque barrí y trapié y lavé los trastes, merezco tal juguete, merezco tal recompensa. O incluso, como lo que estamos hablando, que se nos sea remunerativo cierto comportamiento. Es precisamente la figura del niño. Y asumimos que el comportamiento que estoy llevando ahorita en mi vida cristiana no corresponde a lo que estoy viviendo. Fíjate nada más, y es ahí donde al no tener un enfoque correcto, entonces vemos negativamente todo lo que nos está aconteciendo. Porque vuelvo a repetir, asumimos que lo que estoy viviendo no corresponde a mi buen comportamiento. Y como todo niño esperamos de Dios que recompense la buena conducta que estoy llevando. Vayamos al Salmo 73, verso 13 al 14. Porque nos vamos a encontrar con un salmista que de alguna manera llegó a pensar lo que acabo de mencionar, que no era remunerativa la situación que estaba viviendo por su comportamiento. Vean lo que dice el Salmo 73, verso 13. Salmo 73, 13 dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón
y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. El pensamiento del salmista era: lo que estoy viviendo no corresponde a mi manera de vivir. Es prácticamente lo que él está diciendo. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. O sea, llevo una vida limpia en santidad, en sacrificio vivo a Dios, en vano. ¿Por qué? Porque lo que me está aconteciendo en la actualidad no corresponde a mi buen comportamiento. De acuerdo con lo que escribe el salmista, nosotros podemos inferir la siguiente pregunta: ¿existe algún beneficio en comportarse piadosamente? Y muchos de nosotros nos hemos hecho esa pregunta. Oye, ¿existe algún beneficio al vivir de una manera piadosa? Al ir a la iglesia, al asistir en los grupos de estudio. ¿Existe algún beneficio en apartarme del mundo cuando no estoy viendo situaciones que yo considero que deben de ser propias de un hijo obediente? Miren, generalmente yo he escuchado que, y en cierta hay cierta verdad en lo que esto voy a decir. Muchos dicen: Dios bendice la obediencia. Y déjame decirte algo: es cierto, Dios bendice la obediencia. Pero otra verdad que de alguna manera es un complemento a esto es: Dios no está obligado a bendecir tu obediencia. ¿Por qué? Porque es como nosotros cuando un niño dice: oye, papá, me porté bien, me tienes que comprar algo. Oye, sales de la iglesia y me gané mi bombón porque obedecí. Déjame decirte algo: nosotros no podemos comprar obediencia de nuestros hijos. Ellos están, ya casi iba a decir obligados, pero su responsabilidad es esa: obedecer. Es igual nosotros como cristianos. Nosotros obedecemos porque es lo que nos corresponde. Que ya Dios en su soberanía y en su voluntad decida bendecirnos es otra cosa. Pero cuando el creyente no se le ajusta a esta verdad, asume que Dios es injusto. ¿Por qué? Porque Él es una persona que lleva una vida recta en obediencia. Por ende, las situaciones que están a su alrededor no corresponden a su buen comportamiento. Y se nos olvida que Dios no está obligado a bendecir nuestra obediencia. Es lo que a nosotros nos corresponde hacer por simplemente ser hijos de Él. La pregunta que podemos inferir del texto que acabamos de leer es: ¿existe algún beneficio en comportarnos piadosamente? Bueno, prácticamente el salmista llegó a esta conclusión. Oye, pues yo creo que estoy viendo mal, o estoy considerando mal, o qué es lo que está sucediendo en esta vida de caminar a Dios, ¿no es cierto? Miren, el problema no era lo que él estaba viviendo. Ese no era el problema. El problema era que el salmista no tenía un enfoque correcto de lo que estaba viviendo. Esa es la situación. No es las situaciones, no es el problema, no es la circunstancia. Es el enfoque incorrecto que nosotros como hijos de Dios le estamos dando a lo que estamos viviendo. Ahora, muchos de nosotros vivimos situaciones que no entendemos y no sabemos cómo actuar. Y de eso se trata esta enseñanza: aprender dos principios que vemos en Habacuc para poder nosotros actuar en esas situaciones en las que no entendemos por qué estamos atravesando esa situación difícil, negativa bajo nuestro enfoque. Pero el asunto nos lo explica este Habacuc de una manera clara. En primer lugar, Habacuc nos enseña a, en primer lugar, pensar antes que hablar. Y ahorita voy a desarrollar por qué, pero antes de eso, quiero que vayamos al Salmo 73:15, un versículo después del que acabamos de leer. Vimos que el salmista que dijo: oye, pues en vano limpié mis manos, ¿no? En vano me he portado bien, míralo cómo me va, me azotan todos los días por las mañanas. O sea, no corresponde mi buen comportamiento a lo que estoy viviendo. Pero vean lo que él dice en el verso 15: si dijera yo, hablaré como ellos. Fíjate nada más cómo llegó el salmista a decir: ¿sabes qué? Pues entonces a ellos les va bien. Ellos de alguna manera llevan una vida pues muy liberal y mira, les va mejor que a mí, que llevo un comportamiento que busca agradar a Dios. Entonces, ¿qué dice él? Hablaré como ellos. Fíjate cuál fue la reacción del profeta, del salmista: hablar. No reflexionó, no pensó. Entonces, el primer punto que vamos a ver es pensar antes de hablar o de actuar. Vemos aquí que el salmista ya después corrige, ¿no? Porque él empieza a reflexionar, pero no lo vamos a seguir leyendo, solamente esa parte donde vemos cómo él llegó a decir: bueno, pues hablaré como ellos. Vean lo que dice Santiago 1:19.
respecto a cómo de alguna manera nosotros como cristianos se nos manda a actuar de alguna manera correcta ante situaciones difíciles. Vean, Santiago 1:19 dice así: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. O sea, de alguna manera nos ubica cómo debe de ser nuestro comportamiento: pronto para escuchar, tardo para hablar y tardo para airarse. ¿Cuál es el problema con nosotros? Que invertimos este versículo. Nosotros somos prontos para hablar. O sea, ya hablamos y después reflexionamos. Y cuando reflexionamos, ¿qué dijimos? Ya la regué. ¿Por qué? Porque dije algo que no era debido. Entonces, invertimos todo. ¿Por qué? Porque de alguna forma somos prontos para hablar, prontos para airarnos y al final empezamos a escuchar, empezamos a reflexionar. Y el libro de Habacuc, el texto que nos corresponde estudiar el día de hoy, nos enseña que antes de cualquier cosa debemos de pensar. Ahora, ¿qué quiere decir con esto? ¿Que acaso no pensamos? Sí, sí pensamos. Pero a lo que voy es de que nosotros necesitamos elevar nuestro pensamiento, en primer lugar, sobre nuestras circunstancias, partiendo de quién es Dios. Eso es lo que nos va a enseñar el libro de Habacuc. Vayan a Habacuc capítulo 1, verso 12. El día de hoy la enseñanza va a girar en torno a este versículo nada más. Se los leo, dice así: ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Repito otra vez: ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Vean cómo este solo versículo, Habacuc nos va a enseñar a que antes de hablar necesitamos reflexionar. Lo que veíamos en el Salmo anterior, Salmo 73 y en Santiago 1:19. Una de las cosas que empezamos a notar, vean cómo comienza Habacuc a decir: ¿no eres tú desde el principio? Miren, Habacuc comenzó a reflexionar. Él dice, recordemos que anteriormente en la enseñanza pasada, el Señor responde a Habacuc que ha estado preparando a un pueblo para de alguna manera usarlo como instrumento para infligir castigo a su pueblo. Entonces Habacuc, de cierta manera, una de las cosas es empezar a reflexionar respecto a su problema. Vean, esa es la situación en que nosotros muchas veces vivimos cotidianamente en problemas y no reflexionamos sobre lo que está pasando a nuestro alrededor. Habacuc reflexionó: oye, vienen los caldeos hacia nosotros. Estos caldeos vienen, ahora sí que están levantando con un gran fuerza y poder, destruyendo a todo lo que se ponga enfrente. Nosotros como pueblo, pues no le vamos a dar batalla, ¿no? O sea, nos van a conquistar. Pero ¿qué es lo que hace el profeta? En el verso anterior, que es el verso 11, él dice que ellos de alguna manera confiaban en su fuerza. O sea, una de las cosas que vemos es que el pueblo asirio venía inflado. O sea, venía inflado por el éxito que estaba teniendo de sus conquistas. Pero Habacuc dice, este pueblo está inflado porque confía en sus propias fuerzas. Y entonces empieza a razonar, bueno, a ver, este pueblo viene así, pero ¿acaso no eres tú desde el principio? Él empieza a analizar su problema, pero eleva su pensamiento sobre encima de su problema, primeramente depositando en quién es Dios. O sea, este es mi problema. Vienen los asirios en contra de nosotros, pero espérame un momento. Si es cierto que vienen con gran fuerza y ellos confían en sus propias capacidades, pero ¿acaso no es Dios desde el principio? ¿A qué apuntó? Habacuc apuntó primero a la eternidad de Dios. Y vean, quiero que vean con atención lo que estoy mencionando. Habacuc apuntó a la eternidad. ¿No eres tú desde el principio? Miren, una de las cosas que vemos es de que Habacuc, al pensar en esto, recordó de lo cual estaba seguro. Dios es el Dios eterno, el Dios que vive para siempre y que desde la eternidad es Dios hasta la eternidad.
lo que él está observando en esta situación es de que a pesar de que veían los asirios con gran poder, él elevó su situación a un punto en quién es Dios. Dios ha existido desde la eternidad. Y si Él ha existido desde la eternidad, nosotros necesitamos observar nuestros problemas a la luz del carácter eterno de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando nosotros estamos oprimidos en los problemas, preocupados por lo que está ocurriendo, no hay nada que traiga más consuelo al corazón del creyente, no hay nada que traiga más firmeza a nuestros pies, sino en pensar quién es el Dios a quien nosotros adoramos. Si nosotros estamos adorando a un Dios que de alguna manera es eterno desde el principio, eternidad pasada hasta la eternidad futura, entonces necesitamos entender que Él está orquestando todas las cosas. Cuando nosotros entendemos que Dios es eterno, estamos depositando nuestra confianza en que todos los acontecimientos de la historia, Él tiene el control de eso. Entonces Habacuc dice, es verdad, los asirios vienen en contra de nosotros, pero a pesar de que ellos vienen en contra de nosotros, el Dios que es eterno está orquestando toda situación. El mismo Dios eterno orquestó el sacrificio de Jesucristo. Él fue el autor intelectual de la muerte de Cristo. Si Él de alguna manera fue el autor intelectual del sacrificio de Cristo, ¿no estará Él también detrás de todo lo que está aconteciendo en nuestras vidas? ¿Por qué? Porque Él desde el principio ha sido Dios y ha tenido de alguna manera el control de la historia. Él está fuera del tiempo. ¿Por qué? Porque Él es eterno. Entonces, para Él, todo el tiempo lo ve en tiempo presente. Para Él no hay pasado, ni presente, ni futuro. Todo lo ve en tiempo presente, como si estuviera ocurriendo en ese momento para Él. Esto nos debe traer paz a nuestro corazón. ¿Por qué? Porque en el problema en el que estamos nosotros enfrentándonos, necesitamos ver que a pesar de esas cosas difíciles para nosotros, cuando nosotros entendemos que Dios ya miró toda esta situación, eso nos trae seguridad. ¿Por qué? Porque si vemos que el pueblo de Israel era el pueblo de Dios, no iba a permitir que aconteciera algo a su mismo pueblo. Y esto lo entendemos cuando dice el verso 12 de Habacuc 1. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová? ¿Por qué menciona oh Jehová? Porque él está apuntando al autoexistente. El nombre Jehová, recordemos que se refiere al que existe, al autoexistente, al que es independiente. ¿Qué quiere decir esto? Que Él no depende de lo que ocurra aquí en el mundo. Él no creó el mundo porque Él tuviera una necesidad del mundo. El mundo, de alguna forma, fue creado porque a Dios le plació hacerlo, pero no porque tuviera necesidad. Por eso se refiere que Dios es independiente. O sea, no hablamos de la independencia así bajo nuestro contexto que pudiéramos tener, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de independencia, podríamos mencionar la independencia de un pueblo. No, estamos hablando de que Dios hizo su creación, pero no la creó porque Él tuviera necesidad de su creación. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no le hacemos un favor a Dios al venir a la iglesia. Nosotros no le hacemos un favor a Dios al hacer cualquier actividad. Él no nos necesita. Él es autosuficiente e independiente. ¿Qué quiere decir esto? Que si Dios puso sus ojos sobre un pueblo a pesar de que no lo necesitaba, entonces nos habla de un Dios que de alguna manera tiene cuidado y tiene mucho cuidado de un pueblo insignificante y lo va a proteger. Ese era el pensamiento de Habacuc. Oye, ¿no eres tú Dios desde el principio, oh Jehová? ¿No eres tú el que controla todos los tiempos, los acontecimientos y aparte que no tienes necesidad de nadie de nosotros, sino por voluntad propia te inclinas a hacernos el favor y el bien? Entonces vean cómo este Habacuc comienza a razonar desde el punto de quién es Dios. O sea, ve sus problemas a la luz de los atributos eternos de Dios. Y aquí una de las cosas es de que cuando nosotros pensamos en quién es Dios, el problema comienza a disiparse. ¿Por qué? Porque empezamos entonces a enfocar el problema a la luz de los atributos eternos de Dios. Y es precisamente ahí donde nosotros necesitamos partir. ¿Por qué razón? Porque partimos de una perspectiva correcta. ¿Quién es Dios? Y cuando miramos nuestros problemas a la luz de quién es Dios, entonces esos problemas se empiezan a minimizar. ¿Por qué? Porque entendemos que estamos del lado de un Dios que es más grande que nuestros problemas.
Cuando vienen cosas que a nuestra vida no entendemos y no sabemos cómo actuar, nosotros necesitamos recurrir a los atributos de Dios. Es precisamente lo que Habacuc está mencionando. En este solo versículo, que es el versículo 12, Habacuc apunta a 5 atributos de Dios. El primer atributo es la eternidad de Dios. ¿No eres tú desde el principio? El segundo atributo es la autoexistencia y la independencia de Dios al mencionar su nombre, oh Jehová. Y el tercer atributo que encontramos es de que menciona la santidad de Dios. Ahora, ¿por qué menciona Habacuc la santidad de Dios? Dice ahí el verso 12. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? Quiero que observen una vez más cómo el profeta mira sus problemas, mira sus circunstancias, pero a la luz de los atributos de Dios. ¿Un Dios santo hará injusticia? O sea, ese es el razonamiento de Habacuc. Espérame, el Dios al que nosotros servimos es un Dios santo. Mi perspectiva es que no es meritorio lo que yo estoy viviendo. O sea, para mi punto de vista, por mi buen comportamiento, yo merezco otra cosa. Según él o según cualquiera de nosotros como cristianos. Pero él empieza a observar, espérame, si esto que está pasando a mi alrededor, yo no lo veo bajo el carácter de Dios, entonces lo voy a ver todo negativo. Pero si yo empiezo a observar que lo que está pasando a mi alrededor lo miro bajo el lente de los atributos de Dios, de quién es Él, entonces le doy un enfoque correcto a mi circunstancia. Si Él es un Dios santo, ¿va a actuar injustamente? Ahora, si Dios está permitiendo que yo atraviese por esta situación, que a mi perspectiva es injusto, pero yo entiendo que Dios es santo y es justo, ¿esto a poco será el producto de un Dios injusto? Ahora, el asunto no es que no sea producto de Él, el asunto es de que nosotros necesitamos enfocar bien por qué Dios está permitiendo eso en nuestras vidas, que es al final lo que Habacuc empieza a razonar. Entonces, una de las cosas es, si Él es un Dios santo, ¿será injusto al dejar que un pueblo pagano, pecador, idólatra, acabe con una nación que además es el pueblo de Dios? O sea, simplemente esta posibilidad es inconcebible. Si es el pueblo de Dios, Israel, ¿será acaso que Dios permita que los asirios destruyan a su pueblo? Recordemos que para nosotros ya tenemos el fin de la historia, pero para Habacuc no. Para Habacuc estaba en suspenso ver que un imperio estaba naciendo, que eran los babilonios, e iban a arrasar. Ya habían arrasado con los asirios, con los egipcios, y ahora iban directo al pueblo de Dios. O sea, Habacuc no entendía todavía, no había visto lo que estaba por venir, que nosotros ya tenemos la historia terminada, pero para él era un momento de incertidumbre. ¿Y cómo actuó en ese momento de incertidumbre? ¿Cómo actuó en un momento donde no entendía la situación en la que estaba viviendo? Empezó a pensar en sus problemas a la luz de los atributos de Dios. Y es algo de lo que nosotros como cristianos debemos de hacer. Imitar lo que Habacuc hizo. No entiendo lo que está pasando a mi alrededor, pero lo que sí entiendo es que tú eres justo. Y si lo que estoy viviendo de alguna manera tú lo has permitido, es porque de alguna manera mejor lo que yo estoy enfocando no está bien, pero ayúdame a ver con tus ojos. Y eso es lo que nosotros necesitamos como cristianos. Empezar a ver a través de los ojos de Dios. ¿Cómo ver las cosas a través de los ojos de Dios? A través de quién es Él. Porque si nosotros no enfocamos la situación que estamos viviendo a través de los atributos de Dios, vamos a salir amargados. No, es que a mí me dijeron que Dios bendice la obediencia. Yo he sido obediente. O sea, yo de cierta forma me he conducido, he trabajado y yo no he visto el resultado de esa obediencia. Entonces, ¿qué sucede? Salen amargados. ¿Por qué? Porque piensan que Dios actuó de una manera incorrecta con ellos. Asumimos que Dios nos debe algo y Dios no es deudor de nadie. ¿Por qué? Porque Él es independiente. Él es autoexistente, Él no nos necesita para vivir, al contrario, nosotros necesitamos el favor de Dios, nosotros no le hacemos ningún favor a Dios. Entonces cuando Habacuc entendió quién es Dios y miró a la luz de sus problemas, su atributo, dice, sí es cierto. O sea, al final de cuentas, Él no me necesita. Y si Él, a pesar de que no me necesita, tiene a bien dialogar conmigo y decirme de que Él ha preparado un pueblo para tratar con nosotros, a pesar de eso, Él tuvo
Él se humilló, ¿no? A la altura de un hombre y empezó a dialogar con Habacuc. Y de esa misma manera Dios dialoga con nosotros a través de su palabra. Imagínate nada más cómo es a veces como inconcebible. Cómo este Dios que hizo los cielos y la tierra, que creó todo lo que vemos de la nada, a pesar de que no tiene necesidad de nosotros, Él tiene a bien hablarnos. O sea, eso nos habla de que en todo lo que vivamos de problemas, hermanos, si Él tiene a bien hablarnos, ¿cuánto no más va a tener a bien cuidarnos, tratarnos, dirigirnos a través de todo lo que estamos viviendo? Pero nosotros no vamos a tener un enfoque correcto si no miramos nuestras circunstancias a través de quién es Él. Porque si perdemos quién es Él, entonces sí va a haber problemas en nuestro corazón. En un solo versículo, Habacuc nos está enseñando a ver nuestros problemas a la luz de los atributos de Dios. Y otro atributo que él añade, que es el número 4, es el Todopoderoso, que es Dios. Vean otra vez el verso 12. ¿No eres tú Dios desde el principio, oh Jehová? La eternidad de Dios, la autoexistencia de Dios, la independencia de Dios, Dios mío, santo mío, o sea, la santidad de Dios. No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, oh, y tú, oh roca. Vean, aquí encontramos el otro atributo. En la frase donde dice, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste, perdón, y tú, oh roca, sí, lo fundaste para castigar. Observe nada más. La roca, aquí en este texto, sugiere la idea de fuerza, la idea de potencia de parte de Dios. Pero aquí hay algo más. Habacuc dice, oh Jehová, para juicio lo pusiste. En su razonamiento de Habacuc acerca de la situación que estaba viviendo, él como que alcanzaba a entender la situación en la que estaba sucediendo y el por qué Dios estaba permitiendo eso. Aquí nos deja ver a Habacuc cómo ya alcanzaba a entender el propósito de Dios, porque dice, para juicio lo pusiste. Y después dice al final, lo fundaste para castigar. O sea, que ya Habacuc veía que esta situación de los babilonios era con un propósito de parte de Dios. No venía por algo que de alguna forma se había salido del control de Dios, sino que Habacuc entendió que al ser Dios eterno estaba al control de todos los acontecimientos. Y que a pesar de que era un pueblo insignificante, como menciona en Deuteronomio, Dios tenía cuidado de él. Y como tenía cuidado de él y amaba al pueblo de Israel, entonces había preparado a una nación que iba a ser un gran imperio para castigar al pueblo que amaba. Y muchos de nosotros a veces como que no conciliamos esas situaciones, como nuestros hijos. ¿Por qué me pegas? No, bueno, no se trata de pegarla así, sino ¿por qué me disciplinas? ¿O por qué me castigas? ¿No? ¿Por qué eres injusto? ¿Por qué me quitas tal cosa? ¿O por qué no me das tal cosa? Y ellos no entienden que es parte del trato de formar su carácter, porque es manifestar el amor de un padre hacia un hijo. Y así actuamos nosotros como cristianos. No vemos que detrás de todo eso está el amor de Dios para con nosotros. Entonces, Habacuc menciona a Dios como todopoderoso. Dios, que creó todas las cosas de la nada, tiene poder absoluto, tiene fuerza ilimitada y Él es la roca en el quien podemos confiar. Y si esa roca levantó a los babilonios para tratar con su pueblo, Él empezó a ver a los babilonios tan pequeños a comparación de la eternidad y del todopoderoso que es Dios. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Habacuc? Ver sus dificultades a la luz de quién es Dios, de quién está a favor de Él. Ahora, en último lugar, de los atributos de aquí del número, del versículo 12, encontramos que Habacuc menciona la fidelidad de Dios. Vean lo que dice otra vez el verso 12 al inicio del texto. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, no moriremos. Miren, esto es clave. Primero reconoce quién es Dios y después
como consecuencia, él dice, no moriremos. Y esto solamente viene cuando nosotros pensamos en quién es Dios y en sus pactos. ¿Por qué? Porque Habacuc está recordando que Dios es el Dios del pacto. Y él jamás dejaría de cumplir su palabra. Él hizo un pacto con Abraham, que posteriormente lo renovó con David, pero que no olvidaría, o sea, un pacto en el cual no olvidaría a su pueblo. De ahí la seguridad de Habacuc al decir, no moriremos. O sea, ¿no eres tú Dios desde el principio? O sea, si tú eres Dios desde el principio, el Dios eterno, que hace pactos con los hombres aquí en la tierra, entonces en base a eso, yo puedo ver que no será para destrucción, para eliminar a un pueblo. Esto le trajo seguridad a este Habacuc. Habacuc está recordando que Dios es el Dios del pacto, al decir no moriremos. Ahora, aquí es donde entra, de alguna forma, el clímax de la enseñanza. ¿Cuál es el clímax? ¿Qué fue lo que hizo Habacuc al mirar su situación? Colocó sus problemas dentro del contexto de los atributos eternos de Dios. Cuando él coloca sus problemas dentro de los atributos eternos de Dios, entonces él ve sus problemas tan minúsculos. ¿Por qué? Porque está viendo a un Dios tan grande que está detrás de él. Y esto lo podemos ver significado en la escena de David contra Goliat. ¿Se acuerdan que Goliat pues era un hombre de guerra, un hombre que medía más de 2 metros? ¿Y quién fue a enfrentarse con él? Un joven, ¿no? Como David. Goliat constantemente salía de alguna manera a violentar al pueblo de Dios y decía, a ver, ¿quién puede venir en contra de mí? A ver, vamos a resolver esta lucha en un mano a mano. Si ustedes me ganan, seremos sus esclavos, pero si yo le gano a su soldado, ustedes nos servirán a nosotros. Y nadie se quería enfrentar a él. Y en el pueblo de Israel, pues había gente probablemente robusta, grande, gente de guerra como un Saúl, pero nadie se quiso medir con el gigante David. ¿Quién fue el único que se atrevió? Fue David. Dije contra el gigante David, no. Bueno, contra el gigante Goliat. ¿Quién fue el único? David. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo ahí? Cuando nosotros nos acercamos a Dios, es muy fácil ver nuestros problemas de una manera minúscula, porque los ubicamos en el contexto de quién es Dios. Pero cuando nos alejamos de Dios, ¿qué es lo que sucede? Perdemos de vista quién es Dios y empezamos a ver nuestros problemas tan grandes que llegamos a la conclusión que nos van a devorar. El pueblo de Israel estaba tan alejado de Dios que veían en Goliat un gran guerrero y un gran gigante. Pero David era un joven que estaba tan cerca de Dios que vio a Goliat a la luz de los atributos de Dios. ¿Quién era él? Porque, ¿qué es lo que dice David? ¿Quién es este para venir? De alguna manera a insultar a los ejércitos del Dios viviente. ¿Qué fue lo que le dio valor a David? Mirar su problema y la circunstancia a la luz de quién era Dios. Cuando miramos a la luz de las Escrituras, todas las situaciones que vemos a los hombres de Dios, eso, el pensar quién es Dios y mirar sus problemas a la luz de los atributos de Él, fue lo que los llevó a tener victoria ante su situación. Los amigos de David, de Daniel, perdón, si ustedes no se postran, van a ir al horno de fuego. ¿Y ellos qué dijeron? No importa. Si tú nos metes al horno o nos das, o si vivimos o morimos, al final Dios seguirá siendo nuestro Dios. ¿Por qué? Porque ellos vieron su situación a la luz de quién era Dios. Vieron a Dios más grande que ese mismo rey y su situación. Entonces, cuando viene David, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel estaba alrededor igual que el pueblo filisteo. ¿Y qué veían? Veían a un gigante enfrentar a un niño, porque ellos estaban alejados de Dios como pueblo. Pero David, ¿a quién veía? Veía a un Dios grande a la par de un enanito como Goliat. Y eso es lo que Habacuc nos está enseñando. A cómo actuar en esas situaciones en las que nosotros no sabemos por qué nos está aconteciendo, no sabemos por qué estoy viviendo esto y no sé cómo actuar. Empieza a mirar tus problemas a la luz de los atributos de Dios. ¿Quién es Él?
Si Él te salvó, si Él te perdonó, si Él nos redimió y nos espera una herencia gloriosa en los cielos, ¿permitirá lo que está pasando para tu destrucción? Lo más seguro es que no. Para disciplinarte, lo más seguro es que sí. O para madurar en tu trabajo, en tu carácter, para forjarte, lo más seguro es que sí, pero jamás para tu destrucción. Yo recuerdo haciendo esta enseñanza, se me vino a la mente un día que salíamos de la preparatoria. Allá en México pues está la secundaria, la preparatoria y la universidad, pero en la preparatoria, ahí donde yo iba era la vocacional 12 del Politécnico y generalmente había los porros. Ahora sí que porro se le llama a aquellos pseudo estudiantes. Ya no son estudiantes, pero ya tienen una edad ya más que los que vamos ahí. Ya algunos hasta ya rebasaban ya más de 20, 30 años incluso. Y siempre estaban afuera de la escuela, esperaban que saliéramos para pedirnos, ¿no? Así dinero, quitarnos cosas, violentarnos. Y era horrible ese Boca 12 de Jacarandas, era horrible. Y un día yo estaba con un compañero, era tan miedoso, hermanos, pero de verdad, miren, nunca había visto una persona tan miedosa. Hasta temblaba, estaba así. Y era terrible salir para él. Era terrible. Y para mí también, ¿no? Así como que era difícil porque tú los veías, pero eran puros drogadictos. Era tremendo esa escena. Y bueno, al salir, lo que a mí me armaba de valor era pensar quién era Dios. Yo decía, bueno, ya voy a salir y como que me preparaba. Decía, bueno, a ver, no, pues, ¿por qué le tengo miedo al hombre? ¿Quién es Dios? ¿Quién está conmigo? No, es Dios. Y yo salía valiente, ¿no? Y Dios me daba la fuerza en ese momento. Y un día me acuerdo que Él se me acercaba y le digo, mira, piensa en lo siguiente. ¿Quién es Dios? ¿No? Y ahí lo empecé, ¿quién es Dios? No, pues Él es el que controla, Él es el que quita y da la vida. Él de alguna manera nos va a cuidar. Salgamos confiados. Y salimos en 3 compañeros. Yo iba aquí, él iba en medio y otro compañero allá. Vamos saliendo. ¿A quién creen que agarran? A él. Cuando vamos caminando, veo que una mano se atraviesa aquí así y le hace así del cuello y lo jala para atrás. Órale. Y yo dije, no voy a caminar, no voy a voltear, no voy a voltear. Le digo, no lo puedo dejar así. Cuando volteo, tenía la mano aquí y la pistola aquí. Yo me quedé así. O sea, ya era un punto de violencia que decía. Y yo me acuerdo, yo lo vi al muchacho y me dio valor porque yo ya le había hablado del evangelio, porque cuando se me acercaban yo les predicaba, ¿no? Porque dije, pues les voy a hablar del evangelio para ver si se mide, ¿no? Y yo entonces lo veía y le oye, no, espérate, déjalo, es mi amigo y toda la cosa. Pero a lo que voy al final es de que lo que nos da valor en toda situación es del lado de quién estamos. ¿Quién es al quienes nosotros estamos adorando? Caminar con esa confianza. ¿Cuál es el problema? ¿De quién tenemos miedo? ¿Tenemos miedo de una persona? Miren, yo tenía 16 años, ya casi, ahora sí ya me volví cuentero de mi vida en últimas predicaciones. Y 15, 16 años y predicaba en los cerezos, en las cárceles. Y cada jueves íbamos a la Obrero Mundial, ¿no? A predicar ahí al cerezo de menores infractores. Y de repente me empezaron a llamar a la casa. Lástima que te vayas a morir. Y, yo, "Oh". Y entonces mi hermano el mayor dice, oye, vamos a poner un detector para ver quién está llamando, pero todos los días, a cualquier hora, ¿no? Y está fulanito, sí, ya me pasaban y empezaban, te vas a morir, no sabes en qué momento vas a... Y yo me quedé así y mi mamá me decía, no salgas, hijo, no. Le digo, no, ¿en quién confiamos? ¿Quién es nuestra confianza? Fíjate, a esa edad ya tenía como esa lucidez de quién es Dios. A veces que en la actualidad, luego digo que me da vergüenza, porque yo creo que tenía más valor en ese entonces que ahora. Eh, Miren, nuestra comunión con Dios es la fuente de partida. Si nosotros nos apartamos de Dios, entonces le damos cabida a los problemas y empezamos a verlos tan grande. ¿Por qué? Porque no tenemos un fundamento, no tenemos nuestra confianza en Dios. Pero cuando regresamos y nos acercamos a Dios, entonces podemos enfocar de una manera correcta nuestros problemas y los vemos tan minúsculos que ahora hasta nos reímos. Hace tiempo un hermano me decía que nos invitó a comer, estábamos en un restaurante, decía, oiga, pastor, yo le digo a mi esposa, oye, ¿y el pastor dormirá?
Dice, ¿y por qué? Pues imagínate, tiene que pagar sus cosas de su casa y aparte cualquier cosa en la iglesia y esto. Y yo me quedé pensando con mi esposa, ya nos íbamos a dormir. Dice, ¿y él dormirá? Yo le digo, uy, hermano, hasta ronco. No, hay cosas que, no lo digo así para exaltarme, pero hay cosas que las vemos ya tan minúsculas. ¿Por qué? Porque lo vemos a través de quién es Dios. ¿No es cierto? ¿Quién está detrás de nosotros? ¿Quién está sosteniendo nuestras vidas? Cuando nosotros partimos de un razonamiento y elevamos nuestro pensamiento en quién es Dios sobre nuestros problemas, entonces enfocamos de una manera correcta. Y empezamos a ver un propósito detrás de todo eso. Y es ahí a lo que este Habacuc apuntó. En base a eso, Habacuc entendió que Dios estaba levantando a los caldeos para el bien de Israel. No era para exterminarlos, era para su bien. No es que los caldeos estaban tomando justicia por su propia cuenta, ni que Dios sea incapaz de restringirlos, porque eso pasa con nosotros. ¿Acaso Dios no es capaz de detener lo que está sucediendo en mi vida? Sí, Él lo puede hacer, pero Él sabe que todavía nos falta más estar en el horno. ¿Y hasta cuándo? Hasta que Él pueda ver su imagen en nosotros. Hasta que empecemos a responder como Él espera que nosotros respondamos. Entonces Habacuc entendió esto, que Dios sí era capaz de restringirlos, que los caldeos eran instrumentos en las manos de Dios para tratar con el pueblo. Dios de alguna manera los estaba utilizando para su propio propósito. ¿Cómo Habacuc pudo entender esto? Cuando él miró a través de los ojos de Dios. Y es así. ¿Cómo miras tus problemas? ¿Bajo tu mirada terrenal, humana? ¿O miras a través de los ojos de Dios? ¿Cómo es? A través, elevando nuestro pensamiento en quién es Él. Quiero ver mi problema como Dios lo ve, ¿no? Y así es como nosotros necesitamos actuar en estas situaciones que no entendemos por qué vienen y que no sabemos cómo actuar. Habacuc lo entendió, por eso dice el verso 12, para juicio lo pusiste y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Observen, dijimos que roca implica de poderío, ¿no es cierto? Ahora dice, tú, oh roca, los fundaste para castigar. O sea, está elevando a Dios por encima de los de Babilonia. O sea, ellos sí son un gran imperio, pero tú, roca, los pusiste. O sea, son tus instrumentos. Ese problemita que tienes, o sea, es un instrumento de parte de Dios. Pastor, por si viera, para mí no es un problemita, porque lo estás viendo con tus ojos. Míralo a través de los ojos de Dios, cómo Dios los ve. ¿Qué tan cerca estás de Dios? Porque puede ser el punto de partida. ¿Hace cuánto tiempo has dejado de orar, has dejado de leer? Porque cuando nosotros nos alejamos de Dios, entonces empezamos a hundirnos, como Pedro. Señor, si eres tú, manda que vaya a ti. Ven, Pedro. Y Pedro empieza a caminar, pero cuando empieza a ver esas grandes olas, empieza a llenar su corazón de temor y empieza a hundirse. ¿Por qué? Porque como todos sabemos, dejó de mirar al Señor. Y así sucede. Dejamos de mirar al Señor. Entonces, cuando Israel sale de Egipto, ¿qué sucede? Van saliendo de Egipto y de repente llegan a un punto sin salida. Está el mar Rojo enfrente y detrás de ellos el ejército egipcio. ¿Y qué dice Moisés? Señor, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? O sea, para ellos estaban encerrados, pero cuando ellos miraron a través de lo que Dios les estaba mostrando, entonces vino ese gozo de su salvación. Marcha, camina, ¿no es cierto? Ahora, aquí quiero hacer una paréntesis para agregar algo más. Cuando está el pueblo de Israel, ahora sí que encerrado entre el Mar Rojo y el pueblo egipcio, el Señor le dice, ¿qué tienes en tu mano? ¿No? Bueno, pues la vara. Extiende tu vara y el mar se va a abrir. Fíjense, él de alguna manera extendió su vara y el mar se abrió. Pero cuando leemos el libro de Jueces, encontramos una escena casi similar al atravesar el río Jordán. Sí, si no me equivoco, es el Jordán. ¿Y qué dice Josué? Señor, pues, ¿cómo vamos a atravesar? Y el Señor le dice, marcha. Y hay algo que me llama la atención, cómo la escritura es bien minuciosa. Porque la escritura dice que hasta que los levitas pusieron su pie sobre el agua, hasta ese momento se abrió.
Pero con Moisés no fue así. Moisés solo dijo, extiende la mano y se va a abrir. Con Josué tuvieron que ejercitar más su fe. ¿Por qué? Porque ellos marcharon y veían el río cerrado. No fue hasta que tocaron que el mar se abrió. Y así muchas veces nos pasa a nosotros. Dios permite que se abran solas y hay otras que Dios espera hasta que tú pises. ¿Para qué? Para que se abra esa dificultad, pudiéramos llamarlo, o ese obstáculo en tu vida. Ahora, esto me lleva al segundo punto. ¿Cómo enfrentar esas situaciones en las que nosotros vivimos y no sabemos cómo hacerle o por qué vienen? Bueno, ya vimos que en primer lugar es pensar a través de los atributos de Dios. Nuestros problemas, verlos bajo los ojos de Dios. Y en segundo lugar, ocuparnos de aquellas cosas que sí están a nuestro alcance, que sí podemos nosotros controlar, esas en las que nosotros debemos de trabajar. ¿Qué es lo que causa pánico, estrés o ansiedad en la vida de una persona? Aquellas cosas que no tenemos control. Y una de las cosas para calmar ese estrés o ese pánico o esa ansiedad en las situaciones en las que estamos viviendo es empezar a trabajar en esas pequeñas cosas que sí están a nuestro alcance. Esto implica que nosotros debemos hacer nuestra parte. Hay un problema, es verdad. La situación es de que no sabemos si va a ocurrir o no va a ocurrir, o qué va a pasar o qué no va a pasar, por eso es un problema. Pero cuando nosotros nos enfocamos en esas pequeñas cosas que sí podemos controlar y empezar a trabajar, enfoquémonos en eso. Porque va a reducir la ansiedad y el estrés y el pánico va a ir también menguando. Y dejar a Dios lo que está fuera de nuestro alcance y descansar en Él. Por ejemplo, los montañistas al subir, ¿qué es lo que busca un montañista? Busca en primer lugar una piedra firme, ¿no es cierto?, en la cual apoyarse. ¿Por qué? Porque de alguna forma, la única forma de avanzar es buscar bases firmes donde apoyarnos. Y si nosotros tenemos dentro de la situación algo firme en lo cual nosotros sí podemos controlar y trabajar para ir de alguna manera surfeando el problema, necesitamos ocuparnos en esas pequeñas cosas y dejarle aquellas cosas que están fuera de nuestro alcance a Dios. ¿Cuál es la idea? La idea es hacer lo que nos toca. Y eso implica aquellas cosas que están a nuestro alcance. Y lo que no está a nuestro alcance, confiar en Dios. Mirar a través de los ojos de Dios. Porque generalmente nosotros solamente nos enfocamos en nuestra posibilidad, nuestro alcance. Y no miramos aquellas cosas que están fuera de nuestro alcance a través de los ojos de Dios. Enfoquémonos en lo que a nosotros nos toca. Y dejemos y lo demás, miremoslo a través de cómo Dios lo ve. Ahora quiero hacerles unas preguntas para ir hacia el final. ¿Cómo ves tus problemas? ¿Los ves grande? ¿Los ves difíciles? ¿Los ves imposible? Probablemente es porque los estés mirando bajo la mirada terrenal, la mirada humana. Ves a Goliat demasiado grande y se debe probablemente al alejamiento que tienes de Dios como el pueblo de Israel. ¿Cuál es tu enfoque? ¿Cómo estás mirando el problema? ¿Lo miras grande, enorme? O sea, lo correcto es venir a refugiarte en Dios, a que tu punto de partida sea Él. Yo me encuentro continuamente con hermanos que dicen, no sé por dónde empezar. O sea, no sé qué hacer, no sé por dónde empezar. Y siempre les digo, comienza por el principio. ¿Cuál es el principio? Regresa a Dios. La oración, la lectura, tu comunión, regresa. Ese es el punto inicial. Cuando hay cosas que ya estamos ahí como que perdimos la brújula y no sabemos qué hacer, a mí me ha pasado muchas veces. ¿Y sabes qué hago? Regresar a la comunión con Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces, sin darnos cuenta, nos empezamos a alejar y descuidamos nuestra comunión con Él. Entonces necesitamos volver al inicio, a restablecer nuestra comunión con Dios. ¿Puedes mirar tu situación como un medio que Dios está usando para tratar con tu vida? ¿Puedes mirar esa situación de esta manera? Miren, la perspectiva que tengas de Dios en tu problema determinará si te amargas o maduras. Pero déjenme decirles algo, que nadie como cristiano estamos exento a pasar pruebas. De hecho, la Biblia nos asegura que vamos a pasar dificultades y pruebas. La única diferencia es que tú o sales amargado o sales con
siendo maduro espiritualmente. Y todo va a radicar, o todo radica de tu perspectiva que tengas de Dios. Ahí es donde vamos a ver si vamos a crecer o nos vamos a quedar en el mismo lugar en el que estamos. Si avanzamos o retrocedemos. Necesitamos nosotros ver nuestros problemas como los ve Dios. Necesitamos mirar a través de los ojos de Dios. ¿Cómo miras tu problema? ¿Cómo observas la situación? ¿Te está consumiendo? ¿Está consumiendo ya, desgastándote emocionalmente? Regresa al inicio, a tu comunión, a mirar los problemas, las dificultades a través de los atributos de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios para ti? ¿Qué representa a Dios? ¿Cuál es el enfoque? Cuando lo miramos así, mira, no hay gigante que no caiga. Y si Dios está permitiendo una situación en tu vida, como en el caso de Israel en el tiempo de Habacuc, que levantó a los babilonios, es para tratar con Israel, así como también para tratar con nosotros. Entonces, en términos generales, la historia de Israel es un recordatorio. Es un recordatorio que todo lo que acontece a nuestro alrededor, en primer lugar, está bajo el control de Dios. Y en segundo lugar, tiene un propósito en los planes de Dios. Así que confiemos en Dios, en que Él es bueno, en que Él es todopoderoso, en que Él es fiel y en que Él es santo. Los 5 atributos que menciona Habacuc: Él es eterno, Él es autoexistente, independiente, Él es todopoderoso, Él es fiel y Él es santo. Cuando nosotros miramos a través de los atributos de Dios nuestras dificultades, hermanos, vamos a descansar. Como el salmista dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir tranquilo. Cierren sus ojos, vamos a orar. Así, con tus ojos cerrados, digámosle al Señor juntos: Señor, aquí estamos. Ciertamente hay cosas que acontecen en nuestras vidas que pareciera no corresponder con nuestra proceder. Señor, enséñanos a ver esas situaciones como tú las ves. Ayúdanos a mirar a través de tus ojos, Señor. Ayúdanos a ver los problemas, las dificultades, a través de quién eres tú. Señor, enséñanos. Sabemos que no vamos a ser exentos de padecer cualquier situación, de entrar en una dificultad en la que no veamos la salida. Pero detrás de todo eso, Señor, vemos tu mano, tu bondad, tu misericordia, guardándonos, teniendo cuidado de nosotros, Señor. Te necesitamos, reconocemos nuestra necesidad de ti, reconocemos, Señor, que no podemos sin ti, reconocemos que te necesitamos en cada situación, en cada momento de nuestra vida. Señor, ten misericordia de nosotros. Si en esta noche estás aquí y estás pasando por una dificultad, un problema, una enfermedad, cualquier situación que te está quejando, descansa en Dios. Mira tus problemas a la luz de quién es Él. Mira tus dificultades a la luz de los atributos eternos de Dios. Recordar y reflexionar quién es nuestro Dios, quién es el Dios a quien adoramos, trae paz, refrigerio a nuestro corazón. Él es la roca en la que podemos estar firmes, como todo montañista. Él es el fundamento donde puede descansar tranquilamente nuestro corazón, donde nuestra alma puede reposar en Él. Él es la fuente, Él es la fuente de nuestra seguridad. Él es todo lo que necesitamos diariamente. Cuando miras las situaciones a la luz de quién es Él, puedes descansar. Tú no puedes hacer nada por tu problema, por tu dificultad,
No puedes hacer nada. Pero Él sí, Él sí. Haz lo que te toca y lo demás míralo a través de sus ojos para que exista paz en tu corazón. Señor, no hay nada más hermoso que como hijos tuyos podamos ver las dificultades como tú las ves, Señor. Ayúdanos a verlas de esa forma. Ayúdanos a verlas como veía David, que no importó qué tan grande haya sido Goliat, él miraba al Dios que estaba respaldando su vida y pudo depositar su confianza en ti, Señor, porque a través de tus ojos miró que Goliat no era tan grande como la gente lo hacía ver. Tu problema no es tan grande como tú lo ves. Nuestros problemas no son tan grandes como quieren otras personas dejárnoslo ver. ¿Qué problema hay tan grande que tú no puedas resolver, Señor? ¿Qué dificultad es más grande que tú? ¿Qué enfermedad es más grande que tú, Señor? No hay nada, Señor, más grande que tú. Tú eres el único Dios, el autoexistente, el todopoderoso, el fiel, el santo, el eterno. Es ahí donde Habacuc puso su confianza. Es ahí donde yo quiero poner mi confianza. Es ahí donde mis hermanos quieren poner su confianza, Señor. Tú eres el Dios eterno, el Dios bueno, el Dios justo, el Dios santo. Te adoramos solo a ti, Señor. Te adoramos solo a ti.